nos dice determina la ecuación ordinaria de la parábola. Conociendo su foco, primer caso, ¿no? Foco, cuyas coordenadas son 3,4. ¿Y qué más conocemos? La recta directriz, la ecuación de la recta directriz. En este caso, y igual a 12. Vamos, lo primero que yo te recomendaría hacer es graficar, hacer la representación gráfica del foco y de la recta directriz. Y de ahí comenzar a ver la teoría y relacionarla con los datos que tenemos. ¿Ok? Listo. A ver, muchachos, veamos. Vamos a dibujar el planito cartesiano. A ver, muchachos. Punto, foco, 3,4. A ver, ¿dónde está 3,4? A ver, acá estaría el 3 y por acá estaría el 4. El foco lo tendríamos aquí, el foco. El punto 3,4. La directriz dice y igual a 12. A ver, acá está el y4, ¿no? 8, aquí estaría el y12. Ahí estaría el y12. O sea, a esa altura pasa la recta directriz. Y el y12 significa que es una recta horizontal. Esta es la recta directriz que, como tú sabes, es perpendicular al eje X en este caso. Bien. Ahora, muchachos, vamos recordando la teoría. El foco y el vértice siempre están alineados por el eje focal, o sea, de esta manera. Ahí está, eje focal. Y recuerda, pues el eje focal siempre es perpendicular a la recta directa. Entonces, como te había mencionado, tenemos que empezar a recordar la teoría y relacionarla con nuestros datos. Foco, recta directriz. ¿Qué teoría conocemos que tiene que ver con el foco y con la recta directriz? La distancia del vértice al foco es la misma distancia que hay del vértice a la recta directriz. Ahí está la teoría donde relacionamos foco con recta directriz. ¿Y cuál es esa distancia? Valor absoluto del parámetro P. Eso nos indica que el vértice siempre va a ser punto medio del foco y de la recta directriz. A ver, por ejemplo, el eje de simetría corta a la recta directriz en este punto, ¿sí? Ese punto que tendría por coordenadas 3,12. Si el vértice es punto medio del foco y de la recta directriz, quiere decir que ese vértice tiene que estar ubicado exactamente en este punto. Profesor, ¿y por qué ahí? Acuérdate, punto medio es la misma distancia. ¿A qué altura tendría que estar? Para que esté exactamente en la misma distancia. ¿Sí? Tendría que estar a la altura 8. De 4 a 8, 4 unidades. De 8 a 12, 4 unidades. Punto medio, ¿te diste cuenta? Entonces ya tienes también las coordenadas del vértice. El vértice tendría por coordenadas 3,8, ¿ves? Gracias a la teoría. ¿Te das cuenta? Ahora, como ya ubicaste el vértice y ya tenías el foco, te das cuenta que el foco está debajo del vértice. Si el foco está debajo del vértice, dos cosas teóricas. Se trata de una parábola vertical. Como el foco está hacia abajo, debajo del vértice, quiere decir que esta parábola vertical se abre hacia abajo. ¿Ya? Y si se abre hacia abajo, P tiene que ser negativo. Pero tú en la gráfica te has dado cuenta que la distancia del vértice al foco son 4 unidades. Si es vertical, ¿cómo es la ecuación de la parábola vertical? La ecuación de la parábola vertical sería así, ¿no? Sería X menos el H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. Pero recuerda que P tiene que ser negativo, ¿sí? Amigos muchachos, ya tenemos la teoría. Ahora hay que relacionarla con la información que tenemos. O sea, tenemos que relacionarla con los datos. ¿Qué podemos usar? ¿Qué datos podemos tener? ¿Te acuerdas que hemos encontrado el vértice?
El vértice, del vértice podemos nosotros deducir el valor de H. H sería 3 y K sería 8. Como sabemos que el parámetro P tiene que ser negativo porque se abre para abajo, y sabemos que el valor absoluto de este P negativo tiene que ser 4, entonces podemos indicar que ese P tiene que ser igual a menos 4. Porque tiene que ser negativo y porque el valor absoluto de menos 4 te va a dar 4, que es la distancia entre el vértice y el foco, entre el vértice y la recta directriz. Bien, chicos, conociendo esos tres datos, ya los podemos reemplazar. Ya son reemplazables. Vas a poder encontrar entonces la ecuación de la parábola que te están pidiendo. X menos H, que en esta ocasión vale 3. Todo eso elevado al cuadrado igual a 4 veces el valor de P, que ya hemos visto que vale menos 4 por Y menos K. Y en esta ocasión vale 8. Ya tenemos todos los elementos. Entonces ya podemos terminar el problema. Ecuación de esta parábola sería X menos 3 al cuadrado igual a menos 16, que sale de multiplicar, por Y menos 8. Y ahí tendríamos la respuesta para esta primera sección. Dado que todo está claro en este primer ejemplo, vamos a hacer ahora la parte B. A ver, ¿qué dice este caso? Te dan el vértice de coordenadas 2,1 y te dan el foco de coordenadas 2,4. Ya, listo. Ahora te han dado vértice en foco. En el otro era foco y recta directriz. ¿Ves? Van cambiando los datos, ¿no? Pero igual, tú tienes que estar en condiciones de, no importa la información, poder hacerla. Ya, la sugerencia, ya sabes, es ubica en el plano cartesiano los datos que te dan. En este caso, el vértice y el foco. Entonces, voy a dibujar mi plano cartesiano, graficando, ubicando y de ahí buscar más relaciones que nos ayuden a determinar información relevante, importante. Vértice, coordenadas 2,1. A ver, para X, 2. Acá está el 2. Para Y, 1. Acá estaría el 1. Aquí estaría el puntito. Y ese puntito sería el vértice. Ya, el foco también tiene X2, pero la Y es 4. Y vale 4, a ver. 2, 3, 4. Acá estaría. A esta altura. Aquí estaría el foquito. Bien, perfecto. Ya está. Ahora, teoría que relacione vértice y foco. Acá está, mírame. Ya la habíamos escrito. La distancia que separa el vértice del foco, valor absoluto de P. La distancia que separa el vértice del foco, valor absoluto de P. ¿Bien? Ahora, de la gráfica, de lo que hemos graficado, el vértice está a la altura 1 y el foco a la altura 4. O sea, ¿cuál es la distancia? 3 unidades, ¿no? Porque están alineados, ¿ah? Por si acaso están alineados ahí. 3. Ahora, de la gráfica podemos observar que el foco está arriba del vértice. Si el foco está arriba del vértice, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que el parámetro P tiene que ser positivo. Así como en este caso, ¿no? Que el foco estaba debajo del vértice, nos decía que el parámetro P era negativo. Ahora que está por arriba, va a ser positivo. Ok, si va a ser positivo, entonces ya podemos afirmar que P vale 3
porque el valor absoluto de P es 3, y como es positivo, tiene que ser 3. Listo, ya tenemos el parámetro P. ¿Qué más sabemos? Por teoría, el vértice tiene coordenadas H, K. H, K. Y según dato, el vértice es coordenadas 2,1. O sea que H vale 2 y K vale 1. Muchachos, ya tenemos todo. Ajá, ¿qué más? Teoría. Vértice y foco están alineados verticalmente. Entonces se trata de una parábola vertical. ¿Ya? Se trata de una parábola vertical. O sea, la ecuación de la parábola es vertical. La teoría nos dice que eso es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Eso nos dice la teoría. Bueno, ahora vamos a usar los del problema que tenemos. Veamos. X menos h. H vale 2. Al cuadrado. Igual a 4 por el parámetro P. Que también lo hemos encontrado, vale 3. Por y menos k, que lo conocemos, k vale 1 del vértice. Y ya tenemos entonces la ecuación de la parábola, chicos. A ver, señoritas, muchachos, ecuación de la parábola sería x menos 2 al cuadrado igual a 12 por y menos 1. Es una parábola vertical. El caso C nos dice que el vértice tiene por coordenadas 3,2 y la recta directriz tiene una ecuación x igual a 1. Ahí está la ecuación de la recta directriz. Ya, muchachos, vamos con paciencia, vamos con calma. Como siempre, la sugerencia es fiquen, muchachos. Ya fiquen, es lo mejor. Es el mejor consejo, muchachos. Por acá está el eje Y. Por acá está el eje X. Vamos a ubicar ese vértice. 3,2 dice. 3,2, a ver, que sea por acá el 1, por acá el 2, por acá el 3. 2. 1, 2. Aquí está el 2. La intersección estaría acá, muchachos. Acá estaría la intersección de 3,2. Ahí está. Ahí está ubicado el vértice. Bien. Ahora, la recta directriz tiene por ecuación x1. X igual a 1. X igual a 1 está acá, muchachos. Aquí está. Lo que quiere decir que por acá va a pasar la recta directriz. De esta manera. Es una recta vertical. ¿No? Es una recta vertical que pasa por x igual a 1. Acá está la recta directriz. Esta es la recta directriz. ¿Ya está? No hay problema. Ahora, recuerda tú que el eje focal es perpendicular a la recta directriz. Si acá está el vértice, entonces el eje focal tiene que pasar por ese vértice, pero siendo perpendicular a la recta directriz. Este es el eje focal. Bien, ya está. Ok, muchachos, veamos. Teoría que relacione vértice con recta directriz. ¿Dónde está esa teoría que relaciona el vértice con la recta directriz? Mira, acá estaba, en el primer ejemplo, nomás ya lo teníamos. Aquí está, ¿ves? Entonces, pongamos por acá también nosotros, teoría, la distancia
vértice a la recta directriz es valor absoluto de P. Y en este caso, nosotros vemos que esa distancia sería medida de este punto al vértice. ¿Qué distancia hay? De 1 a 3. 2 unidades. 2 unidades. Ah, mírame. Te das cuenta que el eje focal es horizontal, ¿no es cierto? Ya, como el eje focal es horizontal, acá lo vamos a escribir. Parte de la teoría, ¿no? Eje focal horizontal. Eso significa que se trata de una parábola horizontal también. Horizontal, ¿está bien? Listo, y si ya sabemos que es una parábola horizontal, ¿su ecuación cómo es? La ecuación de la parábola horizontal, ¿cómo es? Sería así, ¿no? Y menos K al cuadrado igual a 4 veces P por X menos H. Ajá. ¿Qué más sabemos? Si la recta directriz está a la izquierda del vértice, porque lo estás viendo, está a la izquierda del vértice, el foco está a la derecha. Sí, muchachos, el foco está a la derecha. Y recuerda, a la misma distancia, ¿no? ¿Qué distancia es? 2 unidades. Entonces, 2 unidades hacia la derecha, es decir, a 5, en la abscisa 5, ahí está el foco. ¿Ya está? Ya está, muchachos. Ya lo tenemos. Pero lo hemos ubicado, pero no es necesario para nuestros propósitos. Ahora, ¿qué más sabemos? Del vértice tenemos las coordenadas H, K, siempre. Y como es dato, ¿sí? Como es dato, entonces ya podemos deducir que H sería igual a 3, K sería igual a 2. Y ya estamos en condiciones de reemplazar en nuestra ecuación. Vamos reemplazando. Y menos K, que vale 2. Al cuadrado, igual a 4 por P. ¿Y cuánto vale P? Ah, espérate un ratito, faltó indicar eso. P tiene que valer 2. P tiene que ser positivo. ¿Por qué razón? Porque el foco está a la derecha del vértice. Cuando el foco está a la derecha del vértice, el parámetro P es positivo. Entonces ya sabemos que vale 2. Por X menos H. Pero H vale 3. Y ya estamos, muchachos. Ya estamos resueltos. La ecuación de la parábola tendrá la siguiente forma. Y menos 2 al cuadrado igual a 8 por X menos 3. Y esa sería la respuesta para la C.